Bienvenidos chicos, otro día más aquí a la filosofía del arte del camino. Y bueno, hoy tengo varias cosas. Quería desarrollar un poco el tema de los cuatro principios. Invitaros a que podéis leer los libros que se encuentran en Zenodo y están abiertos para la descarga y para su lectura. Entonces estáis más que invitados para ello. Y bueno, por un lado, quiero contar algunas cosas de la filosofía y luego por otro lado quiero exponeros cosas del modelo cosmológico de múltiples colapsos y cosas que he ido desarrollando para que invitaros a que tengáis una imagen visual de cómo se desarrolla a través de las cosas que yo he formulado y explicado. Entonces, va a ser un poco complejo esa parte, pero bueno, estáis invitados a escucharlo, a leerlo, a ver en este caso si queréis los manuscritos que también están en Zenodo abiertos para su descarga y bueno, y para comentarme cualquier cosa respecto a ello. Entonces, por un lado, con la filosofía del arte del camino. Es decir, al final es algo que yo me he visto a mí mismo, digamos, y le he dado una forma para yo poder entenderme a mí mismo. Entonces, lo que yo busco transmitiros es que al final cada uno lo tiene que hacer a su propio modo, porque cada uno tiene su propio núcleo intrínseco que le da sus características únicas. Y al final este núcleo intrínseco es lo mismo que en el modelo cosmológico la imperfección original. Digamos que cada uno tenemos una marca, no es que sea una imperfección como un defecto, sino como lo que nos da nuestra propia unicidad. Y para mí eso es lo más valioso que tenemos cada uno porque es lo que nos hace únicos y ser diferentes al resto. Entonces, lo primero que yo considero es que deberíamos de conocernos a nosotros mismos. Y cuando hablo de conocernos, hablo de conocer esa fuente que nace de nosotros. Cómo es nuestra propia curvatura respecto al resto y qué es lo que nos hace a cada uno únicos en su propio aspecto. Entonces, eso para mí es la práctica del primer principio, el ser. La búsqueda del ser para mí es la búsqueda de tu propio núcleo. Y no para que seas tu propio núcleo, sino para que te puedas observar a ti mismo y a partir de ahí puedas decidir qué forma darte a ti. Porque al final son unas características básicas que es decir, no te definen como tal, pero van a influir en todo lo que tú seas. Entonces es muy importante ser consciente de cómo es uno mismo y en caso de necesitar ajustarse a sí mismo, al menos hacerlo con sinceridad para que pueda manifestarse realmente y no tener una contradicción interna respecto a lo que uno cree con lo que luego hacen sus propias acciones. Y considero que eso es muy importante. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Haciendo la práctica del segundo principio del no ser. Y eso se trata de observarnos nuestra propia, es decir, la máscara que usamos socialmente, cómo funciona nuestro ego, qué funciones tienen nosotros. No es algo tan malo como nos han enseñado cuando lo volvemos relativo a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una parte nuestra, cuando aceptamos que es una parte nuestra, pero no es todo lo que somos. Y en ese momento se vuelve relativo para ti mismo. Madre mía, qué suerte que tengo hoy, ¿no? Justo he empezado, os juro que he estado toda la mañana en silencio. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, universo. Bueno, continúo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el no ser para mí es el tener la capacidad de ver lo que has adquirido del exterior, cómo se desenvuelve tu interior con el exterior y de qué manera quieres darle tu forma a tu propio ego. Que al final tu ego va a nacer de tu ser, es decir, de tu núcleo intrínseco, de tu propia imperfección. Y eso te va a dar forma a ti mismo. Entonces, es una parte de ti igual que lo otro. Y no por eso una es más o menos importante que la otra, sino al final se trata siempre de un equilibrio entre ellas. Vale, continuamos. El tercer principio para mí es el gobernante de tu propio espacio interno, de tu mente. ¿Y qué quiero decir con esto? De que es tu propia estructura. El pensar y razonar genera tu propia estructura mental y con esta estructura mental genera
tu propia forma de ver el mundo, tu propio juicio subjetivo. Entonces, considero que el pensar y razonar puede estar gobernado por tu ego o por tu conciencia. En este caso hablo del ser, de la imperfección original. Entonces, lo que nace de las dos toma forma a través de tu propio pensamiento, de tu propia estructura interna. Y eso se manifiesta a través del pensar y razonar. Entonces, para mí es el gobernante de tu propio espacio interno, y es muy importante de qué polo nace, es decir, a través de qué polo tú visualizas las cosas y eres capaz de comprender. Y bueno, muy importante, tú puedes pensar y razonar incluso fuera de tu propia visión del ser y no ser, es decir, que no solo se limita a ti mismo, sino se limita a todo lo que eres capaz de contener, que eso es muy importante, que ahí es donde también entran las preguntas, porque siempre considero de que los dos polos son de una misma dualidad, la pregunta que la respuesta. Si uno cambia la pregunta, obviamente cambia la respuesta. Entonces muchas veces estamos anclados en que las respuestas pueden ser correctas o erróneas, pero creo que al final se trata muchas veces de los puntos de vista en los cuales estamos observando o preguntando. Que eso no está implícito dentro de la pregunta, pero influye en la respuesta. Por lo tanto, creo que no estamos siendo capaces de observar o contener todo el proceso. Es decir, vemos demasiado el árbol y poco el bosque, por decirlo de alguna manera que se pueda entender. Y el no pensar y no razonar, que sería el cuarto principio, para mí es el de la presencia y el tiempo. Literalmente, es decir, es el que es capaz de conectarse tu cuerpo y tu mente en el presente y ser capaz de fluir en el tiempo y desapegarte de ti mismo. Es decir, para mí la práctica del cuarto principio es la práctica del desapego hacia uno mismo. Entonces, con esto, desde mi visión y mi propia práctica, entendí de que el primer principio, el del ser, y el de no pensar y no razonar, el cuarto, están interconectados. Es decir, uno tiene la tendencia de ir hacia el otro. Son como si fueran los dos polos positivos de los principios. Y los dos polos negativos, que no por eso digo que son malos o buenos, sino de que son características opuestas, sería el de pensar y razonar, que es el de darle una forma a tu propia estructura. ¿Qué quiero decir con el positivo y el negativo? En este caso, digamos que el positivo es la masa de tu propio espacio interno o de tu mente, y el espacio es el negativo. Y no puede existir una masa si no hay un espacio que lo contenga, y no puede existir un espacio si no hay una masa que fije un punto de referencia. Por lo tanto, siempre son relativos a sí mismos. Entonces, a partir de ahí, pues puedes expandirte a ti mismo, trabajarte, deshacerte en capas. Es decir, es que son procesos que se van retroalimentando entre sí. Entonces muchas veces estás practicando, por decirlo de alguna manera, un polo, y eso te está expandiendo el otro sin darte cuenta. Entonces cuando sales de ahí, te observas a ti mismo, te das cuenta de que te has expandido. Entonces te das cuenta del proceso, y luego cuando quieres interiorizarlo te desapegas del propio proceso, y entonces te acercas más a ti mismo y ves cómo te influye. Por eso digo de que están todos interconectados, porque la mayoría de los procesos solo necesitas concentrarte en el presente en el que estás haciendo, porque al final va a influir en los otros polos de ti mismo. Entonces no tiene sentido decir, no, es que ahora estoy en esto y no, están todos interconectados. Entonces no puede expandirse uno sin que el otro sea capaz de contener eso que se ha expandido. Entonces muchas veces es simplemente que no has observado ese espacio nuevo que se ha creado dentro de ti. Y bueno, y eso, por eso es muy importante la autoobservación y el que seamos capaces de darnos tiempo a nosotros mismos para ser capaz de crecer y avanzar internamente, porque considero de que cuando estamos plenos internamente somos capaces de estar felices y de aportar felicidad a la vida. Si estamos infelices con nosotros mismos o con lo que estamos haciendo, obviamente no vamos a poder sacar eso que tenemos dentro. Entonces considero que eso es muy importante.
Respecto al modelo cosmológico, lo que os he comentado antes, he creado, digamos, un modelo visual para intentar poder explicarlo con todos los colapsos, con lo que va sucediendo en cada parte, cómo va cambiando todo lo que viene a ser el proceso de la fase pregeométrica y a partir de ahí, cómo digamos que el modelo se superpone con el Big Bang y lo explica a través de sí mismo. Entonces, pues creo que va a ser interesante y voy a mostraros directamente y luego más tarde os voy a comentar un par de detalles que quiero que queden claros. Vale, vamos para allá. Entonces, digamos que sería el punto de S0, el punto del comienzo de nuestro propio ciclo, que al final, tal y como yo lo he explicado, es un proceso de un bucle que se repite una y otra vez. Vale, y ese sería el punto actual. Entonces, muy importante, lo que quería transmitir es que nosotros nos encontramos en una de estas galaxias, pero nuestro S local no corresponde al S global. Entonces, digamos, el universo se está expandiendo, esta sería la frontera donde se está expandiendo y se encuentra en un tiempo diferente al que nos encontramos nosotros, por la burbuja temporal de la ley de Cronos que se forma a través de nuestra propia galaxia. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque a pesar de que diga de que este sería el punto global, no tiene que ver con lo que viene a ser nuestro punto local a nivel temporal. Y creo que es digno de mención para que no hayan errores. Entonces, bueno, ahí tenéis explicado en cada paso cómo se ha ido desarrollando y al final es una manera de intentar mostraros visualmente lo que viene a ser el tratado unificado del modelo de múltiples colapsos. Entonces ahora ya el MCMC ya por lo menos soy capaz de comunicarlo visualmente y poder explicar a través de ahí cómo se genera cada cosa. Lo que viene a ser la solución que he dado para el mass gap, la métrica dual relativa, el que es decir, y la métrica dual relativa de alguna forma es, para que nos podamos entender, es todo lo que se encuentra determinado dentro del espacio por arriba del mass gap y toda la energía que se encuentra por debajo del mass gap. Entonces es muy importante que seamos conscientes que el espacio, digamos, que hoy en día está colapsado por sí mismo, es decir, el espacio puede estar vacío porque está colapsado sobre sí mismo. Es decir, que contiene una energía dentro, es decir, no es que sea puramente geométrico, es que al final el espacio es más un canal, al menos desde mi punto de comprensión. Y a través de ese canal es donde está la energía que no puede manifestarse porque no tiene suficiente para la energía necesaria para determinarse dentro del espacio. Por lo tanto, permanece sellada dentro del propio espacio. Y eso hace que el espacio no sea puramente geométrico y también contenga energía. Entonces ahí es donde se explicaría que el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es generado por la energía sellada dentro del mass gap, utilizada para la expansión del espacio en el límite donde se está expandiendo el espacio actualmente. Es decir, que no, el espacio no se expande, se está generando.
para generarse se utiliza la energía que hay dentro del propio espacio sellada. Y la degradación de esa energía en toda la métrica, digamos, en todo el universo, es lo que genera el tic-tac, que es lo que nosotros interpretamos como el tiempo. Sí, es que no hay que añadir nada más. Y eso pues lo tengo todo explicado a través de la formulación de la ley de Cronos. Y ante eso no tengo nada mucho más que añadir. ¿Y qué más puedo contaros? Que lo he explicado todo el tirón y se me ha hecho muy corto. El tema de la práctica interna, el cómo los pasos para la meditación. A ver, al final, digamos que para que se pueda entender un poco, se podría entender de alguna manera que la filosofía del arte del camino se trata más. Es que no quiero llamarlo una práctica espiritual ni nada de eso, pero está muy reflejado en una práctica taoísta, en el cual se busca, es decir, no es que se busque como tal, sino que se acepta como el todo, el Tao. ¿Qué sería el Tao? Para mí sería el S0 correspondiente al modelo cosmológico de múltiples colapsos. Entonces todo sería masa y espacio en diferentes formas y estructuras. Entonces eso es todo, eso soy yo, eso es todo y eso es todo lo que somos capaces de observar. Entonces, a partir de ahí, yo genero mi propio Dao. ¿Y qué es el Dao? Mi propio camino. Entonces, la filosofía del arte del camino es la búsqueda del arte en el propio camino, es el arte del Dao. En este caso, traducido desde esa filosofía o estilo de vida. Entonces, hay una similitud muy parecida porque yo, por ejemplo, intento practicar el arte de las palabras para ser capaz de expresarme correctamente. Muchas veces me he parado, me he planteado lo que viene a ser el significado y el valor que le doy a cada palabra, mi significado real subjetivo. Entonces con ello entendí que es decir, que el respeto es el valor que le doy yo a las cosas subjetivamente. Y si yo veo que, por ejemplo, una persona tiene unas tendencias que yo valoro, que ves que protege a la gente que cuida o X cosas que tú consideres correctas o honestas, pues eso va a hacer que el valor tuyo subjetivo hacia esa persona aumente. Por lo tanto, vas a tener un respeto hacia esa persona. Pero ese respeto es ganado por las propias acciones de esa persona y lo que tú consideras bueno y malo subjetivamente. Y digamos, en la conexión entre ambas o digamos el mismo roce entre ambas, se genera la realidad o lo que experimentamos. Entonces, claro, es que no puedo decir mucho más, ¿sabes? Aparte del arte de las palabras, el arte de la expresión, el tema del baile, el tema de cómo expresar el cuerpo, cómo tu cuerpo te pueda pedir moverte, el que hagas una danza, el tema de los movimientos fluidos, la práctica que yo he hecho del Tai Chi Shen Budao, que es un arte energético y corporal que yo mismo creé para yo sentir mi propio cuerpo y cada una de las partes. Entonces añadí un montón de prácticas diferentes que he ido experimentando y probando en mí mismo, y las que más resonaron conmigo fue las que mantuve en el tiempo. Y al final le puse un nombre y lo escribí porque era lo que yo mismo realizaba. Y lo que funcionó en mí, puse las sensaciones también que tenían en mí, y a partir de ahí pues hice mi propio camino en ese arte de expresión. Y fui pues eso, sintiéndome cada vez más. El tema de, por ejemplo, es que son conceptos que pueden parecer una tontería, pero todo se trata de la determinación y de la sinceridad con la que tú mismo lo hagas. Porque si yo le explico a alguien, por ejemplo, lo que viene a ser acariciar con las palmas el aire, y tú imaginarte cómo estás rozando el aire e intentar sentirlo, concentrar toda tu esencia, como si cierras los ojos y no estás en la cabeza y sales de tu cabeza
para ser solamente las sensaciones que hay en las palmas de las manos, en las yemas. Entonces, tú al acariciar es como si estuvieras acariciando el aire, notas las sensaciones y se vuelven más activas y más profundas. Y al final tienes una sensación de como si tú mismo fueras las yemas en ese instante. Pues para mí eso es una práctica de sentirse a ti mismo. Comienza a través de un punto y normalmente comienzas a expandirlo, puedes incluso tocarte manteniendo esa sensación y comienzas a moverte mientras eres capaz de sentir eso dentro de ti. Y simplemente sacarlo. Y no tiene mucho, no es nada en especial. A veces que los movimientos por lo que sean dejan de fluir. No pasa nada. Tu cuerpo va aprendiendo. Intentas mantener el movimiento, que no se pare. Mientras vas sintiendo tu propio cuerpo y cada movimiento. Pues esa es una de las prácticas que yo hago muchas veces. Entonces, al final se trata de la sinceridad con la que tú mismo te trates y lo hagas. Y eso, pues creo que es muy importante. Bueno, he dicho el arte de las palabras, el arte de la meditación. Al final, como toda forma de observación, tú puedes observar el pasado, puedes observar el presente, puedes observarte a ti mismo, observar tus sensaciones. Y para mí, todo comienza con una cosa muy sencilla, que hoy en día cada vez se repite menos. Todo comienza con mirar, simplemente, mirar. Lo veo diariamente, lo veo en un montón de personas, ¿no? Porque es que... ¿Has mirado? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Dónde puede estar? ¿Has mirado primero? ¿Has pensado? ¿Sabes? Porque existe una tendencia muy grande a querer quejarse de las cosas porque no están como uno lo deseaba, antes incluso de mirar, antes incluso de entender de que hay otros que lo hacen de otra manera, pueden mil cosas diferentes que puedan ser. Y eso lo noto mucho, de que no miramos, no observamos nada. Y si no se observa, no se puede comprender nada. Entonces es muy importante tu propia capacidad de observación, tanto a ti mismo como hacia el resto. Rica, ¿qué haces por ahí arriba? ¿Pero qué está haciendo esta gata? Humano, dame comida. ¿Qué hace? Va a saltar la cocina. ¿Qué hace? Pues nada. Tengo que tener cuidado que me va a saltar aquí al cuello o algo, ¿sabes? ¿Ya? ¿Qué? ¿No te gusta lo que digo? ¿No te gusta lo que digo o qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Me vas a dejar grabar el vídeo? Reina. Rica. Me da miedo, yo creo que tiene hambre. Y os juro que le he puesto comida, No sé, me está mirando muy mal. Pues bueno, ya se me acaba de ir de la cabeza, no sé si me ha faltado más, el arte me... Bueno, y de que con la sinceridad con la que os tratéis a vosotros mismos va a ser la forma en la que vais a experimentar el mundo. Cualquier cosa en la cual vosotros os limitéis o os neguéis, en ese momento os estáis limitando a vosotros incluso hasta percibirlo. Entonces, son cadenas que cada uno elige a través de sus propias creencias. Pero por eso es tan importante ser capaz de revisar tus propias creencias para volver relativo lo que considerabas fijo, para ser capaz de cambiarlo en caso de que cada uno lo decida. Pero eso va al límite y razón ya de cada uno, no depende de nadie más. Entonces es muy importante. Madre mía. Bueno, pues creo que ahora ya sí que lo voy a dejar aquí, chicos. Gracias por el ratito como siempre. Y bueno, para la próxima pues traeré otras cositas. Voy a volver a poner el vídeo antes de acabar para que quede ahí, para que lo podáis ver. Y nada, gracias como siempre.